Ya, ahora sí. Está grabando. Compartir. Ahí sí. Ya, ahora está grabando. Segunda parte de la clase. Segundo principio de lo que estábamos repasando. El costo de una cosa es aquello a lo que se renuncia para conseguirlo. Eso está sintetizado en el costo de oportunidad. El tiempo que dedico a algo es renunciar a otro posible. Siempre está fundamentado en la disyuntiva económica de que si yo tengo que renunciar a mi talento de deportista por los estudios, ya que eventualmente me daría una situación tal vez de vida mejor, no hablemos de lo económico o viceversa, tiene que ver con los costos de oportunidad. ¿Sí? Eso lo ejemplificamos en alguna clase en el pasado. También decíamos que por un lado hay un tercer principio de que las personas racionales piensen en términos marginales. Un objetivo se mide en beneficios y costos marginales. Cuando yo hablo de un costo marginal, en estricto rigor, estoy hablando, por ejemplo, el costo en precio que tiene un par de zapatillas Air Max o Air Jordan número 1, que fue usada por el basquetbolista más famoso de toda la historia en sus tiempos más de auge deportivos. De hecho, se subastó esa zapatilla y costaron no sé cuántos millones de dólares, ¿ya? Pero los costos marginales pueden ser eso. ¿Mm? Y eso es un término marginal cuando las personas racionales tomamos una decisión y obtener un beneficio de esto, ¿sí? Y junto con estos tres primeros principios, respecto a cómo yo tomo una decisión como ser económico, hay un cuarto. Y esto es donde nosotros quedamos y lo voy a explicar aquí. Los individuos responden a incentivos. Y aquí está el cuarto principio. ¿Qué es un incentivo, chiquillos? Algo que impulsa a los individuos a actuar. Para no alargar quizás tanto por un tema de tiempo, una recompensa es un claro incentivo. Pero ¿y el castigo? ¿Los castigos son incentivos? Bueno, claramente que sí. Si yo soy amenazado o se me impulsa a través del miedo para comprar en un supermercado todo lo necesario para poder estar bien durante una cuarentena total, yo voy a repletar un supermercado. ¿Qué es lo que pasó? Con el ejemplo de Tomás de manera clara. Los castigos pueden verse a través de esos incentivos, el miedo, todas esas cosas. Por otro lado, son fundamentales para analizar el funcionamiento del mercado. Un incentivo fundamental son los precios. O sea, lo que cuesta algo hoy día va a tener un costo distinto mañana o en una semana más. Por ejemplo, el petróleo. O sea, ahora los galones de petróleo están acumulados porque no se están usando. ¿Sí? Y ese precio tiende a bajar mucho más. El precio del dólar. Si no me equivoco, lo que ha pasado ahí es que ha dado a la baja. Y otras monedas también de carácter, por así decirlo, globales. Bueno, que el euro no es tan global como el dólar. Eh, y súper importante que vamos a hablar en la clase relacionada a los nuevos principios, el rol del gobierno en los incentivos. Para algunos el gobierno ha hecho mal la pega, por supuesto, pero es un ente regulador y es necesario, como vamos a sintetizar en algún momento de la clase. Porque, por ejemplo, y aquí viene también una pregunta que podemos generarle un debate. Los impuestos en productos como la gasolina son única y exclusivamente comandados por un país, por un gobierno, en este caso como un ente regulador. ¿Qué pasa? Si yo subo los impuestos a las gasolinas, como en países como, por ejemplo, España, Italia o Francia, las personas van a comprar autos compactos o city cars. De hecho, en el texto de Mankiw sale muy bien ese ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, si en Estados Unidos el impuesto no es tan alto, la gente le va a encantar comprarse autos de alta gama porque la gasolina es más barata. Y ahí vienen otras problemáticas también, porque también menciona Mankiw en el principio número 4. Por ejemplo, el tema de los accidentes de tránsito, el uso del cinturón de seguridad y de alguna manera las disyuntivas que presentan las personas cuando a través de impuestos a ciertas cosas genera otros efectos colaterales, por así decirlo. Y eso, a la larga, motiva decisiones diferentes en los consumidores. Hay muchas personas que por el tema de las gasolinas y el calentamiento global y los problemas medioambientales no está comprando auto, está saliendo en bicicleta al trabajo. Hay gente que definitivamente no quiere viajar un largo trecho para ir a una casa de estudio, entonces contrata un servicio online de aprendizaje y de estudio o de educación, ¿ya? Que es muy distinto al que estamos haciendo nosotros ahora. Lo dejo también, chiquillo, en el aire por asuntos de tiempo.
Si estamos hablando de incentivos, ¿ya? Lo que me motiva yo a querer comprar algo, al querer ir a trabajar o, por ejemplo, estudiar, ¿qué es lo que está pasando con usted o lo que pasa siempre en los hogares, en las casas, con sus viejos? O sea, el incentivo clásico es el dinero, pues. Mientras más números tenga un sueldo, mientras más ceros tenga, yo voy a prácticamente trabajar 24/7 en muchos casos. Y en la escuela o en la vida diaria de ustedes, pues. O sea, si tenemos algún momento posteriormente, díganme qué incentivos han sentido o sintieron últimamente, en los últimos años en la escuela, pues. ¿Sintieron algún incentivo por alguna nota, por ir a aprender algo nuevo, o tal vez por estar con sus amigos, en fin, o vivir un proceso o una etapa como en la escuela? Esos son incentivos que se pueden atribuir a la vida cotidiana, ¿ya? Rápidamente, aquí yo lo veo como una especie de título, imágenes que complementan la clase. Principios 5, 6 y 7 para responder a esta pregunta. ¿Cómo interactúan los individuos? ¿Ya? Vamos a explicarlo, definirlo, vamos a ejemplificarlo y vamos a asociar con otros términos y con eso cerramos la clase. Ojalá que los tiempos me puedan ayudar. Eh, el Estado es un ejemplo importante y el comercio internacional. Son conceptos que nosotros vamos a aplicar a la clase. Principio 5. El comercio puede mejorar el bienestar del mundo. Esto no debería ser tan complicado de entender. El comercio permite especializarse, permite, la especialización en las actividades que mejor realizamos, tanto individual, por ejemplo, las familias, o yo, padre de familia, que quiero optar un trabajo que me da un buen sueldo y por lo tanto me hace competir con otra familia, con otro integrante de otra familia que necesita también ese puesto, como también entre las naciones. De hecho, cuando uno habla de comercio exterior, uno confunde mucho la competencia por quién es el mejor, pero en realidad no se trata de eso. A nivel para hablar del comercio como un sistema que mejora y genera bienestar. ¿Por qué? La competencia es más colaborativa. Por eso los tratados de libre comercio entre las naciones. Porque si yo tengo un producto, una materia prima que le sirve a otro, ahí yo establezco una sociedad, ya un intercambio comercial y a nivel internacional. Lo mismo con las familias. Mankiw dice que si las familias se especializan en algo que tienen como talento, partiendo desde los grupos prehistóricos hasta los más avanzados de hoy día, la sociedad mejora, pues la sociedad llega a un punto de desarrollo mejor que antes. Entonces la competencia no lo pensemos como quién es mejor o cuál es el país más que el que produce mejor tal producto o comercializa tal marca. Todo el mundo sabe que Nike y Adidas son una de las mejores marcas junto con Puma, pero las tres marcas se sientan en la mesa y se ponen de acuerdo para, por ejemplo, una competición mundial y poder darle patrocinio a sus deportistas. O sea, la competencia es básicamente una ilusión, simplemente colaboración. Bueno, permite, el comercio permite mayor variedad de bienes y servicios a un costo más bajo. Mientras mayor especialización haya dentro de una sociedad o dentro de un país junto con otro, los costos de esos productos, bienes o servicios tienden a disminuir. Por eso hay mayor intercambio a nivel global hoy en día. No como antes que, por ejemplo, los reinos europeos, en la época de los reinos de los gobiernos absolutos, no sé si se acuerdan de esa materia de octavo, peleaban por ser el mejor, el que tenía mejores riquezas, pero esos reinos tenían gobiernos mandados por una persona. Y eso tiene que ver con los personalismos nada más, por los egos de esos reyes, no de sus sociedades. Pero siempre va a ser así, puede ser perjudicial para un país este tipo de especializaciones de comercio, porque en el fondo, si estamos hablando en buenos términos de que el comercio genera bienestar, porque hay países que son pobres, porque en África hay gente que se sigue muriendo de hambre, o porque hay muchas desigualdades que hace que haya un estallido social. Ya. En fin. Uy, el audio, chiquillo, porfa, alguien le gritó a alguien. Si yo doy un ejemplo de por qué yo puedo cuestionar en cierta medida ese famoso bienestar que entrega el comercio, puede ser, por ejemplo, con una materia que yo estudié hace un tiempo atrás. Los países monoexportadores, eso en materia, si no me equivoco, de segundo medio. Chile antiguamente exportaba nitrato de sodio, en este caso no recuerdo, ¿cuál era el nombre del nitrato de sodio? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué es lo que exportábamos antes? Salitre. Exactamente, me adelanté, el salitre, ¿ya? Y eso, obviamente, era una economía de monoexportación que generó que en Chile hubiera un tremendo auge, pero una caída económica tremenda, porque solamente era un país que exportaba ese gran producto.
Los otros productos que venían más abajo no tenían gran competencia o gran desarrollo. Además, es una materia prima. Por eso Japón y Estados Unidos compiten por tecnología, que muchas veces seguimos consumiendo hasta el día de hoy, ¿ya? Entonces, esas son características que hacen del comercio un sistema que pueda mejorar el bienestar de todo el mundo. La competencia, que es más colaboración, y la especialización que genera eso entre las personas y entre las sociedades ejemplificadas con los países. Países monoexportadores van a tener pocas probabilidades de poder especializarse y poder tener un desarrollo a futuro, ¿ya? Si tenemos el comercio, vamos al principio 6. Los mercados normalmente constituyen un buen mecanismo para organizar la actividad económica. Cuando yo hablo de los mercados como mecanismos para organizar esta actividad, tengo que hablar de la economía de mercado. ¿Qué es una economía de mercado? Es una economía que asigna sus recursos mediante decisiones descentralizadas de muchos hogares y empresas que interactúan en el mercado para conseguir bienes y servicios. La economía, obviamente, asigna distintos recursos de manera, como decía, como dice, descentralizada, de manera, por así decirlo, igualitaria o sin tener tanto acaparamiento, centralización de una sola mano, o de una sola persona, o de un solo grupo, o una sola clase social, sino más bien de muchos hogares y empresas que generan interacción y por lo tanto conseguir bienes y servicios. En una economía de mercado están los precios de mercado, que reflejan tanto el valor que tiene un bien para la sociedad como su costo para ser producido, que es lo que finalmente genera el precio de un producto, ¿ya? Una zapatilla refleja su valor porque básicamente tiene una marca, es un modelo y tiene una comodidad y una calidad, como también en cierta medida el costo que es para ser producido. Pero el precio que tú pagas por una zapatilla muy exclusiva no refleja cómo fue producido, que fue hecho en Taiwán, China, por unos cuantos niños o unas mujeres que necesitan unos cuantos pesos para sobrevivir, ¿ya? Nada más el valor que tiene un bien en sí mismo, no tanto por su costo de producción. El interés individual conduce al bienestar general de la sociedad, la famosa mano invisible. De hecho, les adelanto, la tarea de esta semana tiene mucho que ver con este caso de qué es la mano invisible, cómo funciona y cómo yo lo puedo ejemplificar en la situación que estamos viendo actualmente. Pero, ¿qué es en el fondo la mano invisible? Es el interés individual que conduce al bienestar general de la sociedad. La mano invisible existe gracias a las personas, no porque es de una clase social, no porque hay un gobierno de turno, no porque yo estoy trabajando en tal cosa, sino depende de todos, ¿ya? Y la mano invisible de Adam Smith, que corresponde al famoso sistema librecambista o liberalismo económico, permite que actualmente en la sociedad tengamos el desarrollo que hoy día tenemos. De hecho, estoy buscando en mis apuntes ese tema de la mano invisible, porque de repente uno también puede cuestionar el sistema de Adam Smith para poder explicar si realmente es efectivo que exista esta famosa manito. De hecho, lo voy a leer rápidamente. En el 1776, en un libro llamado Una investigación sobre la naturaleza y las causas de la riqueza de las naciones, Adam Smith hizo la observación más famosa de toda la economía. Afirmó que las familias y las empresas interactúan en los mercados como si fueran guiados por una mano invisible. Y ahí obviamente podemos aplicar el factor de incentivos, especialización y también competencia. Pero hay un detalle. La mano invisible tiene una contra. ¿Cuál sería la contra o la idea contraria de la existencia de esta mano invisible? Por ejemplo, la existencia de cosas como los impuestos y sobre todo que los gobiernos intervengan, ¿ya? Cuando la mano invisible se ve controlada y no se deja manifestar de manera totalmente natural, por ejemplo, en los precios de los productos o en los servicios y en cuanto uno tiene que pagar por un servicio determinado, aquí aparecen los gobiernos y las naciones, o en este caso los países, que, por ejemplo, intervienen en los precios de algunos productos y sobre todo imponen de repente ciertas normas restrictivas, como por ejemplo los impuestos. Algunos economistas consideran que si hay un gobierno bien informado de las necesidades de sus ciudadanos, podrían obviamente hacer que la mano invisible siga manifestándose libremente. Pero como tenemos gobiernos mal informados, eso lamentablemente no se puede hacer muy bien, ¿ya? Voy a ver el chat rápidamente.
Mm, ya, están puro leyendo. Desactiven el audio si es que todavía lo tienen activo. Ya, no sé si hay alguna duda, porque no estoy muy bien viendo el tema del tiempo, no me sale ninguna notificación. ¿Nada? ¿Ni una duda? Ya, rápidamente voy a avanzar. Igualmente, no se preocupen, la clase está grabada y obviamente les voy a subir todo este material. Si tenemos una economía de mercado, ya, que genera esta famosa mano invisible que permite el desarrollo de manera descentralizada de hogares y empresas, pero tenemos este gobierno o estos estados que de alguna manera buscan controlar el desarrollo de la economía a través de creación de impuestos y políticas económicas, tenemos un principio que es complementario al tema número 6 que está aquí, que es el siguiente, el principio 7. El Estado puede mejorar a veces los resultados de mercado. La Constitución es un tema que lo podemos dejar en una discusión posterior, porque claramente si no tenemos una Carta Magna que permita más poderes o mayores facultades, no solamente de un gobierno, sino de que otros entes, como el CERNAC, que tiene menos peso que un paquete de cabritas, claramente se podría validar este principio. Si existe la mano invisible que permite un desarrollo igualitario idealmente para todos, ¿por qué es necesario un Estado? Bueno, aquí yo creo que les va a ayudar para entender mejor el principio 6. Tiene que haber un Estado, un gobierno para proveer de normas, organización e institucionalidad. ¿Por qué razón? Porque solamente ese gobierno, obviamente bien elegido, bien organizado y bien informado sobre todo de las necesidades de su ciudadanía, permite hacer cumplir las normas y provee de orden. ¿Por qué razón? Un ejemplo muy simple, la colusión de los pollos o del papel confort. Si no hubiera Estado, habría colusión por todas partes, incluso el de la farmacia. Pero cuando se descubre eso, el Estado interviene. ¿Por qué? Porque existe algo llamado derechos de propiedad, que es la capacidad de los individuos de tener y ejercer control de recursos escasos. Yo puedo tener perfectamente derechos de propiedad sobre un producto, por ejemplo el café, pero si soy el único productor de café y por lo tanto derecho a esa propiedad, puedo hacer lo que quiera con el café en mi comunidad, pues le subo el precio, le bajo el precio, ofrezco más o menos cantidad. ¿Sí? Matías, ¿usted quiere comentar algo? Dígame. Que eso, la mayoría de veces que sucede es porque existen monopolios dentro del mercado. Excelente. De hecho, tú me mencionaste que esta sesión está sin límite de tiempo, ¿no es cierto? Sí, está Ya, sin límite. ya, bacán. Muchas gracias. Si alguien me puede avisar en las próximas clases de eso, se lo agradeceré un montón. Muy bien, Matías. El tema de los monopolios. De hecho, estamos en un estado de derecho. Se supone que tenemos una constitución, tenemos un gobierno, qué sé yo, pero aún así existen monopolios en el mundo. ¿Y eso por qué ocurre? Porque lamentablemente hay un problema dentro del Estado, o de ese Estado. No hablemos de Chile, hablemos de muchas otras partes, porque en otros lugares se notan más los monopolios. Aquí, si pudiéramos analizar y buscar dónde hay un monopolio, pucha, podríamos hablar de varios. En la educación hay monopolio, quizás. En el tema de la salud también, intereses creados, más que también monopolios. Pero sí, es un buen concepto que se puede aplicar. Eso es una buena anotación. Muchas gracias. Y de alguna manera, la existencia de los gobiernos, no solamente a través de esta cosita llamada constitución, nos puede recordar los conceptos de eficiencia y equidad. Todos podemos acceder a propiedad. De hecho, tenemos derecho para eso. Estamos en un mundo con un liberalismo económico vigente, llamémosle neoliberalismo, etcétera. Pero ¿por qué también en la historia ha triunfado eso? Porque Mankiw hace una reseña histórica de este principio con el asunto de por qué el comunismo fue derrotado o de alguna manera cayó contra el capitalismo norteamericano y el periodo de Guerra Fría que ustedes conocen ya de sobra, por lo menos en clases conmigo. Pero se debe a que también la mano invisible, al ser un sistema descentralizado, puede tener una influencia también en los mismos estados, y obviamente los estados, como decía recién, se informan, intervienen y saben realmente las necesidades de las personas.
porque pueden generar políticas descentralizadas. El comunismo o el socialismo en su momento, ¿cuál es el gran error que tuvo cuando no modernizó su sistema económico? Fue que tomaba decisiones muy centralizadas. Miraba solamente una primera capa de la sociedad, no veía hasta el final, no veía hasta la última línea. Veía la primera, la segunda, la tercera línea, que son las clases más cercanas, las más pudientes, pero no miraba hacia atrás. Entonces, el comunismo fue derrotado por eso. También porque el capitalismo tenía una estrategia mediática increíble y tenía países que consideraban que su discurso es el que iba a mejorar el mundo. Y es la realidad que tenemos hoy en día. También hay historia involucrada dentro de esto. Y finalmente, ahí está lo que quería retomar, eficiencia y equidad. Si ustedes se acuerdan de una tortita que yo puse ahí en el PowerPoint en el colegio en las primeras sesiones, la tortita hablaba de dos cosas puntuales, lo eficiente y lo equitativo. Mientras más grande la torta, con todos esos colores, pero sin necesidad de hablar de eso todavía, mientras más grande la torta, más eficiencia hay y por lo tanto mejor equidad. La equidad es cómo se parte esa torta. ¿Quién la parte? Se supone que el Estado, o si no hubiera Estado, quienes tienen las capacidades de poder promover un bien, un servicio o vender productos a los consumidores. Pero como tenemos un Estado ahora vigente en gran parte de los países democráticos, por así decirlo, ellos son los encargados de generar políticas públicas o políticas económicas que generen una eficiencia más grande, como esta tortita que tiene que ir creciendo, especialización, desarrollo, etcétera, y o por lo tanto se supone una mejor equidad, una mejor repartija, que es lo que ha pasado durante las últimas décadas en la gran mayoría de los países del tercer mundo o en vías de desarrollo como el del Cono Sur aquí en América, eh, pucha, es súper desigual, po. La eficiencia es súper grande en muchos casos, pero la equidad es la que está generando problemas. Porque también, si yo quiero hablar un poco de política, eh, las naciones están velando, o los gobiernos, o las clases que tienen poder económico, están influenciando demasiado las decisiones políticas. ¿Sí? El poder económico es más fuerte que el poder político. ¿Alguna duda? Ya que la clase no tiene límite de tiempo. ¿No es? ¿Nada por el chat? ¿Alguien que quiera comentar algo? ¿No? A ver, tengo una notificación aquí. No, no. Entonces, estamos bien hasta ahora. Espero que sí. Ya. Entonces, para ir la parte final, un agregado extra. ¿Qué pasa si, profesor, el Estado no interviene? Porque en algún momento eso se discutió en la historia, sobre todo en la Edad Moderna, cuando los estados absolutistas tenían todo el control, no tenían instituciones y hacían lo que querían con sus ministros y obviamente su acumulación de riqueza, el mercantilismo, si se acuerdan de ese periodo cuando lo estudiamos en octavo. Pero ¿qué pasa cuando el Estado no interviene en esto? ¿Ya? Porque muchas personas también dicen que lo perjudicial en una economía es que el Estado intervenga porque limita y modifica las necesidades y obviamente el bienestar de una sociedad. También hay gente que le echa la culpa mucho a los estados y con todo derecho también. Cuando no existe esa intervención, ocurre algo que se llama un fallo de mercado. ¿Qué es un fallo de mercado? Es una situación en que el mercado no asigna eficientemente los recursos por sí solo. Y ahí retomo el concepto de monopolio que decía María. Si fuera el caso de que no existiera un gobierno que no generara un control, una buena institucionalidad, etcétera, perfectamente los monopolios serían cientos, miles, demasiados, estaríamos llenos de eso. Pero está más limitado, lamentablemente, porque sigue existiendo. Bueno, ¿qué causa un llamado fallo de mercado? Principalmente dos cosas. Por ejemplo, las externalidades, que son situaciones que no son controlables ni por la mano invisible, ni siquiera por y en algún momento no son controlados por un gobierno, pero ahora sí, como por ejemplo la contaminación. Por eso las naciones se juntan cada cierto tiempo y conversan de estas cosas, porque lamentablemente la economía ha generado una sobreexplotación de recursos desde la revolución industrial, que ha generado también
que la contaminación sea considerado, y es en estos momentos una externalidad que produce fallos de mercado cuando los gobiernos no están interviniendo o no quieren derechamente intervenir. ¿Sí? Y otra causa de ese fallo de mercado es el poder de mercado. ¿Qué significa el poder de mercado? Básicamente, si yo tomo el ejemplo, la gente que es dueña del papel higiénico y se colude. ¿Qué es la capacidad que tiene un solo actor económico o un grupo pequeño de actores económicos, los dueños del papel confort, de ejercer influencia considerable en los precios de mercado? ¿Qué es lo que pasó recientemente con las 7 lucas? Lo que pasó ahora con la colusión de los pollos y lo que pasa con el tema de las farmacias. ¿Ya? Eh, ¿Oligopolios? ¿Me puedes recordar los oligopolios, Matías? Si fueras tan amable. Te doy la palabra, Matías. Ya ahí sí. Dale. Que son cuando no tienen, ¿Mm? cuando hay un número reducido de ¿De? No te escuché lo último. A ver. No, no, no te estoy escuchando, Matías. Ya no importa. Tranquilo. No te preocupes. Lo podemos explicar en otro momento. Ya. Pero teniendo en cuenta dos factores como lo que son las externalidades y el poder de mercado, que, repito, es la capacidad de un solo actor económico o grupo para ejercer influencia en los precios de un producto o de ciertos productos, generan el fallo. ¿Cuál es el rol que tiene el Estado para evitar eso, para evitar los fallos de mercado? Primero, determinar en parte variedades de capitalismos existentes dentro de una nación. Eso implica información. Tienen que salir, no sé si literalmente a la calle, pero tienen que salir de sus cuatro paredes para poder tomar decisiones que lleven a políticas económicas a nivel más social, eh, ayuda de alguna manera o incluso educación financiera. Y en segundo lugar, los gobiernos tienen el rol para evitar estos fallos de crear políticas económicas que mejoren la eficiencia, o sea, el tamaño de la torta para que eventualmente la equidad sea bien repartida en los distintos estratos sociales y que idealmente le llegue a todas las personas. ¿Sí? Esa es la explicación final del principio número 7, de por qué sería importante no la existencia ya del Estado, porque el Estado ya existe, sino de una mejor intervención para evitar este tipo de cosas que aún así siguen existiendo actualmente. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna cosa que quieran comentar en el chat? ¿O a través de audio? ¿No? Nada parece. Bueno, vamos a ir a la síntesis y las conclusiones. No voy a repetir los principios, pero sí me voy a basar en cosas súper elementales. Una primera conclusión que podemos llegar es que los comportamientos humanos pueden ser explicados en términos económicos. O sea, si yo tengo una necesidad básica, me veo incentivado y no solamente con las disyuntivas que hablábamos en el primer principio. Por lo tanto, la economía perfectamente explica un comportamiento de una persona, de una familia, de una empresa, de una comunidad, de un país, una sociedad e incluso de un Estado. Pero esencialmente el comportamiento humano. Otra conclusión que sintetiza los principios que hemos visto aquí o revisado, es que la competencia no tiene que ver con ganar, sino intercambiar, generando especialización y beneficios. Si Japón se ha convertido en una potencia tecnológica, es por algo, ¿ya? ¿Por qué Chile no ha logrado especializarse? Porque no ha establecido tal vez los lazos económicos suficientes, no ha invertido debidamente, no ha generado mayor educación, por ejemplo, educación financiera, que es la que estoy haciendo yo con ustedes, para que ustedes más adelante quieran tomar un rumbo mejor en sus decisiones económicas como grupo familiar, luego como profesionales y después cuando tengan su familia y cuando estén en una comunidad mucho más establecida, etcétera. ¿Ya? Creo que hay alguien. Ya no se preocupe, Krishna, ni un problema. Ahí yo quedo avisando. Tercera conclusión dentro de esta síntesis, la importancia de una mano invisible. Por muy cuestionable que sea el modelo, sistema económico que estemos hoy día desarrollando, la mano invisible
como dice Mankiw, es necesaria en base a lo que dijo Adam Smith ahí en el siglo XVIII. Pero también una institucionalidad comprometida e informada para mantener una equidad y una eficiencia no ideal, sino que real. Lamentablemente estamos en un mundo súper inequitativo, súper deficiente en ese sentido, pero tiene que existir una institucionalidad que tiene que complementarse mucho más, ¿ya? Cambiar la Constitución es un gran paso, de hecho, ¿sí? Y otra cosa más, que creo que esto es lo último, yo lo puse entre comillas, porque considero que es una opinión. El rol del Estado es necesario. Evidencia uno, estamos en un mundo rodeado de naciones, fronteras, banderas y constituciones y por lo tanto estados. Entonces es necesario un ente regulador que permita no la eliminación de la mano invisible, sino estaríamos de patas para arriba, sino un desarrollo mucho más asequible para todos, no igual, no sé si igualitario o equitativo, así como 50 y 50 o toda la misma cantidad, no, pero sí la accesibilidad de, por ejemplo, tener derechos de propiedad, eh, crear sociedades, cosas así. Creo que me queda algo más. Claro, los precios, por ende, la importancia que tiene este concepto y por lo tanto la existencia en nuestra vida cotidiana del dinero y de los precios permiten también explicar estas cosas. De hecho, la próxima semana vamos a entrar un poquito a hablar de la oferta y la demanda. Vamos a hablar también de la curva de Phillips, que es algo que ustedes tal vez leyeron por ahí, si es que investigaron un poquito más dentro del texto que les estuve entregando, o realmente si estudian por fuera, pero eso también lo vamos a trabajar la próxima semana, ¿ya? Yo no sé si alguno quiere comentar. No se preocupe, Bárbara, no hay problema. Sí, es malísimo a veces la internet, Catalina, no hay ningún problema con eso. La clase está grabada, así que no hay drama con que usted vea después el resumen. ¿Alguien tiene alguna preguntita, algún comentario, alguna sugerencia, alguna observación sobre esto o sobre la clase en sí? ¿Mm? ¿Nadie? Ya. Matías, creo que... Ah, no, me salió un mensaje anterior. ¿Alguien tiene que sintetizar algo? ¿Quedó todo claro? Matías, estaba levantando la mano. Comente si tiene alguna observación, sugerencia. Sí, profe, Dele. que en referencia a lo que puso al final, eso, digo, lo ¿Mm? del Estado, Sí. Ah, que como mi yo opinión. también pienso, sí, eso, que Ya. yo también pienso que es necesario porque, por lo que tengo entendido, el Estado Ujú, cumple una función, por ejemplo, de interacción con los demás agentes, porque existen los tres agentes que son el Estado, la empresa y la familia, ujú. y entre ellos tienen una interacción constante, porque cada uno se da cosas y recibe cosas del otro. Son Exacto. oferentes y demandantes del otro todo el tiempo. Perfecto. Bueno, tengo ahí de alguna manera alguien que, como tú, Matías, que estás validando lo que estoy comentando. Los demás también pueden estar muy de acuerdo o derechamente en desacuerdo, pero el Estado, de hecho, también tiene representantes que pueden estar más cerca de ese tipo de agente económico como la gente y la empresa. Ministerio de Economía, Ministerio de Hacienda, y de ahí un escalafón mucho más segregado, mucho más jerarquizado, que idealmente tiene mayor contacto con nuestras necesidades, porque el Estado no va a ir a golpear a tu puerta literalmente, va a ir un representante o un agente que represente a ese poder, por así decirlo, o a ese poder del Estado, pero es necesario. O sea, el gran problema es que, como ustedes se han dado cuenta, las naciones como la nuestra suelen entregar políticas y decisiones económicas de la lógica del top-down, desde el Olimpo, desde el Estado, y no pasa por ningún filtro muchas veces, inmediatamente a la sociedad. Llegue y aplíquelo. Hay cuarentena total porque sí. Ya, pero es porque han ocurrido cosas las semanas anteriores. Va a poner toque que ya no le vamos a preguntar a nadie porque tiene las capacidades, el poder ejecutivo para hacer eso.
No existe la opción de consulta, no existe la opción de preguntar, no existe la opción de debatir, porque algunos dicen se pierde tiempo, la gente no está informada, no se ponen de acuerdo nunca, etc. Entonces, ¿es necesario el Estado? Sí, pero necesitan mejor información, un mejor tutelaje, incluso mayor especialización, atraer a gente de diversos campos económicos también y representantes de muchos estratos, no solamente sociales, sino que desde otro ámbito, incluso hasta la ciencia, para poder trabajar mejor las políticas públicas que se hagan en función de la economía con respecto a los impuestos, con respecto a los precios, para evitar el oligopolio, para evitar el monopolio, para evitar la colusión y por lo tanto los fallos de mercado que van a seguir existiendo hasta el día de hoy. Ya, lo último, creo que lo que se ve ahora es solamente mi carita y mi espacio vital. La tarea de esta semana, queridos amigos y amigas, va a ser aplicar lo visto solamente en estos principios del 5 al 7. No voy a eventualmente tomar los principios del 1 al 4, tal vez el 4 sí, porque los incentivos es súper importante para lo que contamos hoy en día. Eh, a través de dos cosas. Primero, ojalá tengan los textos en su casa, si no está digitalizado y lo voy a reenviar a Classroom de BanQube sobre obviamente los 10 principios, pero enfocado netamente a lo que estudiamos hoy día, de manera técnica, de manera concreta, o sea, la información que está ahí, ¿ya? Y por otro lado, yo voy a necesitar que vayan revisando en redes sociales, sobre todo Facebook o mismo Internet, donde aparezcan noticias que tengan que ver con cualquiera de los principios que hoy día trabajamos. Rol del Estado, monopolio, colusión, las resoluciones que se tomaron eso, sanciones, el tema de las necesidades ilimitadas y los recursos escasos, lo que está pasando en la calle con la situación de las cuarentenas. Vayan viendo titulares que encuentren por ahí dentro del contexto nacional, pero también internacional, porque los van a necesitar para la actividad de esta semana para aplicar esto a lo que hoy día estudiamos. ¿Sí? ¿Se entiende, no es cierto? ¿Mm? Si quieren ponen un dedo para arriba, ponen su cámara, no sé, me saludan, profe, oiga, ¿sabe qué? No, le entendí todo, lo amo, lo echo de menos, lo que sea. Pero eso es básicamente lo que quería Pablito Escobar, como siempre. Muchas gracias, Andón. Eso fue la sesión de hoy día. De hecho, lo último que les voy a mostrar es, obviamente, la presentation que sale aquí y el coming soon, que se viene en el próximo capítulo. Básicamente esto. ¿Cómo funciona la economía finalmente en su conjunto? La próxima semana vamos a hablar de inflación, empleo, desempleo, etcétera. Principios 8, 9 y 10, definir definiciones y ejemplos y obviamente síntesis y reflexiones, ¿ya? Eso es lo que yo voy a estar mostrando la próxima semana. Voy a detener